De pie, hermanos, vamos a la palabra del Señor, al libro de Romanos capítulo 1, verso 9 al 10. Romanos 1, verso 9 y 10. ¿Ya lo tiene? Gloria al Señor. Yo lo voy a leer y después usted lo lee. Dice así: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Ahora léanlo ustedes, hermanos. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga en fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Siéntense, hermanos. Ya oró nuestro hermano Josafat, pero Pablo está expresando sus deseos, pero no tanto, bueno, dijéramos que sí sus deseos, pero por medio de la voluntad de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, cuando yo estaba estudiando esto, dije, ay, o sea, Pablo siempre tenía en mente, hermanos, en todo lo que él hacía, siempre tenía en mente hacer la voluntad de Dios. Y era un viaje, ¿verdad? Bueno, miren, hermanos, quiero hacerles conciencia a ustedes, los oyentes, de la importancia que es apoyar, fíjense bien, las misiones, siendo conscientes que tú y yo, fíjense bien, o que usted y yo podemos ser enviados. Quiero llevarlos al asunto, hermano, que tocaremos hoy acerca del quinto pilar de la visión MM33. Romanos 1, del 1 al 9, hermanos, nos da la pauta en cierta manera a esto. El tema de hoy, hermanos, es la visión MM33. Es la visión de Dios para el mundo en sus 6 pilares. Y a este tema yo le puse por título, hermanos, las misiones, quinto pilar. Entonces, el quinto pilar de la misión MM33, hermanos, es las misiones. ¿Cuál es el quinto pilar? Las misiones. Bueno, bien, hermanos, recordemos los pilares de la visión MM33. Ya no, nada más nos falta uno. Los jóvenes ya escucharon el sexto pilar en el evento que tuvieron. Pero el primer pilar, hermanos, es el avivamiento. El segundo, el evangelismo. El tercero, el discipulado. Y el cuarto, plantación de nuevas iglesias. Y el quinto, las misiones. Y el sexto, fíjese bien, el alcance a las nuevas generaciones. Hermanos, en años atrás, la iglesia estaba muy limitada a este pilar de las misiones, ya que la misión estaba bíblicamente, hermanos, estaba bíblicamente reducida en cierta manera, pero no, hermanos, había la facilidad de ir a otros países. Solo eran pocos los que en verdad podían. Ahora son más las facilidades
ya que se cuenta, hermanos, con escuelas para esto y se les prepara a los llamados a este ministerio. Estos son otros tiempos, ¿es cierto o no? Estos son otros tiempos sumamente diferentes, hermanos. Entonces, fíjense bien, hay escuelas, hermanos, para preparar a estos llamados a este ministerio. En estos tiempos, hermanos, hay mucho campo misionero por diferentes, hermanos, medios. Se puede alcanzar, hermano, a realizar la misionología. Y es algo que está, pudiéramos decir, algo que está a la mano. Las misiones, hermanos, no se requiere precisamente de ir a otra nación. Muchas de las veces las tenemos ¿dónde? En nuestra propia país o nuestro propio Aguascalientes. Por ejemplo, hermanos, si habláramos de los huicholes, es una etnia aquí y está ahí por Jesús María. ¿Para qué vamos a ir, hermanos, a otra nación cuando simplemente aquí tenemos, hermanos, a los huicholes? Y si queremos hacer el campo misionero y cumplir con él, bueno, pues vamos a buscar dónde están los misioneros, los huicholes, y empezarlos a ¿qué? A ministrar en la palabra del Señor. ¿Sí estamos correctos? A veces queremos ir a otras naciones cuando la necesidad las tenemos en nuestro propio estado. Pero miren, hermanos, el Espíritu Santo envió a los discípulos y a Pablo, a Bernabé y a muchos grandes hombres de Dios al campo misionero. Y también, hermano, sabe que lo puede hacer contigo y conmigo. O sea, Dios puede llamarnos en cualquier momento al campo misionero. Bueno, miremos, hermanos, que el llamado a las misiones es de Dios y que Él llama a las iglesias a enviar a sus miembros también, amados hermanos. Y eso es muy, fíjense bien, muy importante. Gloria al Señor. Déjenme ver, esto se me brincó. Entonces necesitamos, hermanos, nosotros ver en este campo misionero la necesidad que hay de nosotros ir a predicar la palabra de Dios. Amén. Bueno, les recuerdo, hermanos, que en el campo misionero van de la mano, hermanos, ¿qué? El evangelismo y las misiones van, ¿qué? De la mano. Simplemente no puede haber misionología sin evangelismo. No puede haber evangelismo sin misionología. Entonces, hermanos, necesitamos pensar que nosotros podemos ser llamados a ese campo. Miremos que el llamado a las misiones es de Dios y que Él llama, fíjense bien, a las iglesias a enviar a sus miembros también. Es por eso que misiones también están contempladas en esta visión tan importante del MM33. Su mandato, nuestra misión. Cuando usted y yo, hermanos, nos involucramos en esta misión de enviar, será importante adentrarnos en la unidad de la iglesia. ¿En qué? En la unidad de la iglesia. Por eso el domingo pasado yo les hablaba muy fuerte acerca de la unidad
Y les decía que yo te necesito. Amén. Y que tú me necesitas. Y que ambos nos necesitamos. Ya que fue el orden de Dios. Cuando usted y yo, hermanos, nos involucramos en esta misión de enviar, fíjese bien, será importante adentrarnos en la unidad de la iglesia para lograr llevar misioneros a todas partes de este mundo. O sea, la iglesia, hermano, va más allá de las cuatro ¿qué? Paredes. La iglesia va más allá, hermanos, de estar ¿qué? Ministrando la música. La iglesia va más allá de estar dándole clases ¿qué? A los niños. Es decir, hermanos, el campo misionero está listo para nosotros ir. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, con ese me voy, con ese que dijo amén. Pero miren, uno de los mecanismos de este ministerio es tomar muy en cuenta la participación de la iglesia y sus departamentos en apoyos que pudieran dar, ya que este es el orden de Dios. Nosotros cada mes, hermanos, la iglesia Dios es amor, gracias al Señor que pues nos nombraron en el concilio, hermanos, hicieron ver la cantidad de ofrendas que mandamos misioneras. Gloria al Señor. Y nos considera el distrito, hermanos, y la nación. Somos conocidos por que apoyamos ¿qué? El campo misionero. Es decir, a lo mejor no tenemos misioneros de aquí, pero sí estamos apoyando misioneros ¿de qué? De nuestro movimiento. Y los seguiremos apoyando. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el Señor me ha puesto, estamos apoyando a 2 misioneros, a la familia Olga, hermana Olga Sánchez Puerta, y a quién más, Sánchez Esparza, ¿verdad? Por eso me confundía, o sea, son Sánchez las 2 familias. Y hasta hoy, hermano, los hemos apoyado, gracias al Señor. Pero Dios ha puesto en mi corazón otra familia, y yo pienso que sí podemos. ¿Cuántos dicen amén? Si no podemos ir al campo, sí podemos apoyar. Pero miren, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, el hombre ha tomado parte de la misionología mundial. Y es increíble cómo lo ha hecho él. Y a lo largo, hermano, ha llevado a cabo el papel de esta importante, hermano, misionología. A través de la historia, hermano, el hombre de una manera u otra, Dios lo ha usado para llevar su palabra a todo el mundo. Amén. Y lo más tremendo es que nosotros los creyentes somos colaboradores con nuestro Dios en este, hermano, quinto pilar de la visión MM33. Recuerdo, hermanos, fíjense bien, que el papá de Marcos Witt y el abuelo de Marcos Witt, cuando Durango todavía no había sido evangelizado, el papá de Marcos Witt tenía una avioneta o rentaba una avioneta, no tengo bien el dato. Pero el deseo de este hombre White era, hermanos, llevar y cumplir esta misión. El llamado de misionología. Y dice, hermano,
Esto me lo contó una hermana que venía aquí, ¿verdad? Dice que en Durango miraban la avioneta, hermanos, y que dejaba caer miles de ¿qué? De folletos para que Durango conociera de Cristo Jesús. Y gracias a Dios, hermanos, que Durango ha sido un pilar, hermanos, de donde han salido muchos predicadores y buenos predicadores, buenos músicos. Ese es un fruto de un trabajo, hermanos, de una persona que hizo el trabajo de la misionología. Gloria al Señor. Y creo que todos nosotros somos producto de algún misionero que dijo: yo voy a México, voy a predicar la palabra de Dios. Amén o no amén. Denle un aplauso al Señor. Le nació en su corazón y nosotros, hermano, somos producto de eso. Gloria al Señor. Qué lindo es el Señor. Bueno, hermanos, cuando nosotros, fíjense bien, hermanos, este pilar quinto de la misionología, hermanos, significa que Dios pone, fíjense bien, de su parte, y nosotros, la iglesia, también. Es decir, Dios hace equipo entre la iglesia, hermanos, y los misioneros. Hacemos un equipo, hermanos, como les predicaba. Pero la pregunta, hermanos, es: si nosotros tenemos nuestra parte, fíjense bien, o ponemos de nuestra parte, es importante que nosotros, si un día Dios nos llama, nos comencemos a preparar. Hermanos, hasta para evangelizar uno se tiene que preparar. ¿Es cierto o no? ¿Cómo? Pues orar para que Dios te dé la palabra que necesita la persona. ¿Estamos de acuerdo? Buscar un pequeño pasaje sencillo. Hermanos, fíjense bien, es importante que nos preparemos, ya que en estos tiempos existen las herramientas para hacerlo. Así como nos preparamos, miren, hermanos, hoy todo lo tenemos en internet, ¿cierto o no? Todo. Hermanos, yo quiero investigar una palabra y le pongo ahí y me lleva y me da argumentos en griego, hermanos, todo está al alcance. ¿Cuántos dicen amén? Todo. No podemos estar hoy, ¿cómo se dice? Cegados y decir: es que yo no tengo conocimiento, ya no se acepta eso, hermano. O ¿cómo se dice? Ya no se vale. ¿Por qué? Porque ya tenemos una enciclopedia electrónica que nos da todo lo que busquemos. Todo, hermanos. Ya si somos flojitos, pues es otro asunto. Pero existe, hermanos, ya hay mucho material al alcance para prepararnos, hermanos. Bueno, quiero poner un ejemplo. Así como nos preparamos, hermanos, para hacer algo, para hacer o ser algo en la vida, pues también de la misma forma, hermanos, necesitamos para ir al campo misionero. Los hermanos, fíjense bien, que han ido al campo misionero, han tenido que aprender. Les voy a dar un poquito para que entiendan. Han tenido que aprender en cierta manera el idioma de aquel lugar a donde Dios los ha llamado. Por ejemplo, hermanos, ahorita está en este tiempo, se sube, hermanos, es la fiesta de Tepehuana, le llaman. Y ellos suben a la Sierra Durango, hermanos, donde están los hermanos, hay huicholes, hay tepehuanos, hay coras. Y el hermano Edilberto, fíjense bien,
Él sube y les lleva camionetas llenas de despensa, porque allá no hay mucho de qué vivir. Y él habla en cierta manera los 3 idiomas, con el de él, el cuarto. Y lo habla, hermanos, no sé si muy extenso, pero yo lo escuché el tiempo que estuve allá, hermanos, predicando en la fiesta tepehuana, una semana. Y hermanos, él hablaba con los huicholes, no sé qué les decía, y luego hablaba con los coras, y luego hablaba con los tepehuanes y les daba indicaciones. Y luego me decía que yo les predicara a algunos en un taller, y ya me decía, y él les ¿cómo se dice? Les interpretaba en su lengua. Entonces, en cierta manera, hermanos, nuestro hermano Edilberto se preparó, el Espíritu Santo lo preparó para trabajar con estas 3 etnias. No es, ¿qué? No es fácil. Bueno, pero miren, hermanos, las herramientas son muy importantes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando andamos trabajando, el Charlie y yo, o el hermano Fidel, ¿verdad? Hermanos, si no hay herramienta, no hace uno nada, y nomás se frustra y pierde tiempo. ¿Cierto o no? Sí. Y dice uno, ay, ¿cómo? ¿Cómo quisiera tener esto? Bueno, las herramientas, hermanos, son muy importantes y necesarias. Miren, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, sencillito, para cambiar un vidrio, hermanos, sencillo, necesitamos ¿qué? Un desarmador, tal vez, para quitar. Ya no se usa el mastique de ese que tiene esas. Ahora se usan el junquillo, ¿verdad? Y se barrena y se le pone y se agarra el vidrio. Para cambiar un vidrio se necesita un desarmador, ¿cierto o no? Y se quita con cuidado el junquillo para no dañar el vidrio. Hermanos, para clavar una madera se necesita un martillo. Para derrumbar este templecito, que ya pronto le queda, ya pronto lo vamos a hacer, gloria a Dios, se necesita un buen marro, ¿cierto o no? Se requiere de herramientas de preparación para lograr el objetivo que deseamos. Hermanos, fíjense bien. En este mandato tan importante, tenemos que tener las herramientas suficientes. Y una de las herramientas, hermanos, importantes es la oración. Sin oración no pasa nada. Necesitamos el ayuno. Sin ayuno no pasa nada. Necesitamos la intersección, es decir, orar por los que vamos a ir a ¿qué? A hablarles de la palabra de Dios. Es importantísimo. Y no tan solo eso, sino que el que es enviado o el que desea ser misionero tiene que aprender a hacer una exégesis del campo al que desea ir. Mire, hermanos, yo a veces le quiero decir, me quiero ir a San Pancho a abrir de nuevo allá en San Pancho. Y en San Pancho, hermano, yo no sabía. Si hacemos una exégesis de San Pancho y en mí, ¿verdad? Hermana Alejandra, los que vienen de allá,
En San Pancho yo no sabía, pero en San Pancho hay mucha brujería. ¿Sí sabían eso? Hay mucha brujería. Y a veces, hermano, en Jesús María no se diga. Amén o no amén. Entonces, imagínense si no usamos las herramientas, hermanos, para entrarle al campo misionero, nos va a ir como aquellos que los demonios, aquellos discípulos, que los demonios, hermanos, les quitaron sus ¿qué? Sus ropas. Importante es que nosotros sepamos y hacer una exégesis de aquello a aquel lugar, un estudio a lo que nos vamos a ¿qué? A enfrentar o a confrontar. Pues simplemente nomás a los brujitos, a los demonios o X. Esa es nuestra lucha. Pero miren, hermanos, en una exégesis quiere decir que tenemos que hacer, que es implicativo, que tenemos que hacer un estudio meticulosamente del lugar y sus prácticas para saber a dónde se va a meter y qué es lo que va a presenciar el misionero. Meticulosamente es que, o sea, usar una qué. ¿Usted ha visto, hermanos, cómo arreglan los relojes? Los relojeros. Bueno, lo abren y tienen una lupa grandotota y ponen el reloj aquí y arriman la lupa. ¿Y qué? Van a ver el reloj meticulosa que mente. Y luego ahí le dicen: hey, ese reloj es chafa. ¿Sí o no? Es falso. ¿Cómo? Pero me lo vendieron por bueno. No, es una copia muy bien hecha, pero es falso. ¿Por qué? Porque él está viendo meticulosamente, hermanos, que es un reloj. O sea, tiene la capacidad por medio de esa lupa de ver que toda la maquinaria de ese reloj, hermano, es una copia del original. ¿Cierto o no? Entonces, hermano, un misionero tiene que aprender meticulosamente a ver qué prácticas se hacen en aquel lugar, qué es lo que se habla, qué es lo que se adora en aquel lugar. Hermanos, la obra de Dios no es fácil. El evangelismo no es fácil. La misionología no es fácil. Necesitamos las herramientas del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, la persona, el misionero, tiene que saber cómo va a presentar la palabra de Dios ante un pueblo con cultura muy arraigada en sus vidas. Ayer me pasó algo, fíjense bien. Mi esposa me dijo: vamos a comer a los tacos de cabeza, ¿verdad que sí? Muy buenos. A las huertas, y ahí vamos, ¿verdad? Se lo recomiendo. Y fuimos, y ya llegamos ahí. Yo le digo a mi esposa: en la mañana yo oro por los alimentos, y en la tarde le toca orar a ella por los alimentos. Y oramos por ustedes, que Dios los bendiga, y oramos por los misioneros, por nuestros hijos, ¿verdad? Y me puse ahí en los taquitos, ya no los habían serviditos, y le dije a mi esposa: vamos a orar, quedito al pancito, ¿verdad? Ya oramos: Señor, bendice a los necesitados, a los huérfanos, a tus siervos, Señor, gracias por estos taquitos, ¿verdad? Ya comimos bien a gusto, bien contentos, pero ahí estaban unas personas, y las personas, fíjense cómo son. Miren, hermano, las cosas son a veces tremendas.
Cuando evangelizamos nos llevamos chascos bien fuertes, ¿cierto o no? O sea, tremendo, hay gente de toda. Ya terminamos de comer y entre la señora que vendía los taquitos y el cliente que estaban comiendo ahí muy a gusto, le dice: ay, yo me acuerdo mucho, no recuerdo qué dijo, pero cuando es la romería, ¿cuándo es la romería? En agosto, pero ¿qué otro nombre tiene la romería? Bueno, ella usó un nombre y dijo: yo siempre me acuerdo cuando veo a la Virgen, ¿verdad? En la romería. Y empezaron a hablar de la romería y luego se fueron hasta México a hablar de la guadalupana y todo eso, ¿verdad? Fíjense bien, o sea, ellos tocaron el tema por la oración que su servidor hizo, ¿o cierto o no? Pero no la tocaron de buena manera, la tocaron ya en un sistema de ¿qué? Claro, de decir somos católicos. Bueno, esas cosas son simplemente sencillas, hermanos. Pero el evangelista, el misionero, no se encuentra con esas cosas tan sencillas, se encuentra con cosas tremendas. Y si no está investido y si no está lleno del poder del Señor, va a ser muy difícil que Él abarque, hermano, en esos terrenos tremendos. Porque son terrenos del enemigo, el Señor lo reprenda. ¿Cierto o no? Por eso muchas veces no avanzamos en la evangelización. Por eso muchas veces no hacemos nada. ¿Sabes por qué? Porque las herramientas del Espíritu Santo las hemos hecho a un lado. Digan amén, hermanitos. Eso es cierto. Pero fíjense bien, hermanos. Para esto se tiene que aprender, mire, un misionero tiene que aprender el idioma, sus mismos modales y aprender a vivir dentro de esa gente desconocida. Hermanos, les voy a contar una historia pequeñita. La vi el sábado pasado, mi esposa y yo, en un programa ahí que sale en el Roku, ¿verdad? Le puse al Roku ahí y le puse, hermanos, en las tierras de Indonesia. Fíjese bien, los Rockefeller tenían un hijo. Ese hijo era fotógrafo, buenísimo. Andaba en todo el mundo, hermanos, fíjense bien, sacando sus buenas tomas. Él decidió un día, junto con un compañero, él decidió ir a Indonesia a visitar las tribus allá. Dice que fueron y se adentraron. Bueno, los que iban haciendo este reportaje, hermanos, iban en una lancha en un río, hermanos, grandísimo, y había partes que tenían que bajarse de la lancha y cruzar, hermanos, y puchar la lancha, cargarla, y cocodrilos, y el de la cámara decía: y no hay cocodrilos, ¿verdad? Y hasta se hacían así, y iban platicando todo. Bueno, el asunto que esos dos reporteros querían llegar, hermanos, a la tribu donde practicaban el canibalismo. Y en esa tribu, hermanos, hasta ahí llegó el hijo de la familia de los Rockefeller y su amigo. Y llegaron, hermano, pero hermanos, no supieron dónde quedó el hijo de los Rockefeller. Nada más pudo regresar el amigo. Y en ese tiempo, hermanos, esa tribu todavía acostumbraba a comer carne humana. Según el mito de ahí,
se habían comido a este hombre de ojos, ¿qué? Verdes y alto y güero, se decía. Entonces estos dos hermanos, reporteros que fueron, sacaron toda esa información y llegaron, hermano, hasta el lugar donde estaba esta tribu. Tenían sus casas en árboles de 40, 60 metros de altura, tenían sus casas allá. No sé si algún día ustedes han visto ese reportaje, pero ellos iban, ¿qué? Temerosos. Llevaban un intérprete para interpretar la lengua de ellos, hermanos, pero iban temerosos. Y hermanos, entrevistaron a un hombre que él decía: yo comí carne humana. Y le preguntaban: ¿y a qué sabe la carne humana? ¿Y qué decía? Que era muy buena, la mejor de todo lo que había probado él. Y ellos se quedaron: ay, si saldremos de aquí. Bueno, eso sufrieron o vivieron esos dos reporteros, junto con el de la lancha y el intérprete. Hermanos, imagínense los misioneros, hermanos, que han llegado hasta otros lugares distantes de la civilización, y han llegado con el amor, con todo el amor, con el corazón de Cristo, para llevarles el evangelio a aquellas personas. ¿Cuántos dicen amén? Importantísimo. Bueno, fíjense bien, hermanos, todo eso debe ser, hermanos, parte del aprendizaje de un misionero. Y es por eso que nosotros estaremos orando, ayunando, intercediendo para enviar más misioneros a todas las partes del mundo. Y la iglesia, hermanos, fíjense bien, debe ser parte de enviar misioneros hasta lo último de la tierra. O sea, usted y yo debemos contribuir para mandar personas, hermanos, a donde nosotros no podemos ir. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces no queremos hacerlo, ¿verdad? Olguita, ¿cuánto mandamos este mes? Hermana Olga, 1,050. ¿Y antes cuánto mandábamos? Casi 2,000, ¿no? 1,500, 1,700. Entonces quiere decir que hemos menguado un poquito en el interés, hermanos, de socorrer y de ayudar a nuestros misioneros. Esta es una motivación, hermano, de que necesitamos hacerlo, hermano. La iglesia es clave para mandar misioneros a todo el mundo. Denle un aplauso al Señor. Hermanos, es algo precioso y maravilloso. Oiga, sin los misioneros usted y yo no conoceríamos el evangelio de Cristo Jesús. ¿O no es cierto? Es cierto. Pero miren, hermanos, la misionología demanda también que la iglesia y el individuo que es llamado se meta con Dios, ya que el ser misionero también nos lleva a tener un aprendizaje espiritual y mantenernos siempre avivados en la presencia del Señor. Hermanos, si se necesita entrenamiento secular, mayormente también el entrenamiento espiritual, el que es del Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para poder cumplir sus propósitos en ese llamado tan desafiante. Además de tener las herramientas, hermanos, en el mover del Espíritu Santo, también podemos contextualizar el evangelio
en el corazón de las personas. Es decir, nadie puede explicar mejor el evangelio a las personas que no conocen al Señor que tú y yo. Amén o no amén. Tenemos la experiencia, tenemos, hermano, el conocimiento de decirle a la persona: Cristo te ama. Dele un aplauso al Señor. Cristo te quiere perdonar. Si quieres cambiar, acepta a Cristo Jesús. Si quieres un milagro, el Señor lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿No lo podemos explicar, hermanos? Claro que sí. Pero miren, hermanos, nosotros podemos contextualizar el evangelio en el corazón de las personas, donde hay necesidad de comunicar las buenas nuevas del evangelio. Pero la guianza del Espíritu Santo, hermanos, nos mantiene en el receptor de la voluntad de Dios para ese llamado tan especial que tenemos. Hermanos, hay un ejemplo muy claro, fíjense bien, en la iglesia primitiva. Participaban, hermanos, ellos en los viajes misioneros del apóstol Pablo. Permítanme hablarles de la iglesia de Antioquía. Eran dos ciudades juntas del Nuevo Testamento. La ciudad más grande del Imperio Romano, después de Roma en Italia y Alejandría en Egipto. A menudo era llamada Antioquía, hermano, estas dos ciudades. Estaban situadas sobre el río Orontes en Siria. Fue fundada en el año 300 aproximadamente antes de Cristo. Ahí había un puerto llamado Seleuco Nicator, un puerto muy bullicioso, es decir, había mucho movimiento comercial. Aproximadamente, hermano, estaba a 32 kilómetros de la costa mediterránea, sobre el mismo río Orontes, casi a 500 kilómetros o a 300 millas al norte de Jerusalén. Fíjense bien, es un ejemplo de una exégesis. La deidad, fíjense bien, patronal de Antioquía de Pisidia era la diosa pagana Fortuna. Y la iglesia de Antioquía, hermanos, estaba en estas grandes ciudades. Es decir, Pablo, al ir, hermanos, se iba a presentar, hermanos, contra el gran principado de esta deidad idólatra. Él iba, si iba a Antioquía, hermanos, el que fuera el misionero allá se iba a presentar con con este grande principado. ¿Cómo lo derrotaríamos? Para meter el evangelio, hermanos, ahí o en cualquier ciudad, se necesita, hermanos, las herramientas del Espíritu de Dios. Amén. Miren, hermanos, la persecución y muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia, hizo que se esparcieran los cristianos judíos a Chipre, a Cirene y Antioquía. Fíjense bien, hermanos, cuando Antioquía es conquistada por el evangelio, por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, Antioquía tuvo un auge tremendo de crecimiento como iglesia. Gloria a Dios. Había creyentes firmes, había creyentes con conocimiento,
había creyentes que sabían cuál era el poder del Espíritu Santo. Porque esa iglesia, hermanos, se movía en el poder del Espíritu Santo. Miren, hermanos, los cristianos, fíjense bien, hermanos, fueron esparcidos de Jerusalén. Se esparcieron los cristianos judíos a Chipre, a Cirene, a Antioquía, según Hechos 11:19. Ahí fue donde los judíos fueron llamados cristianos por primera vez, en el capítulo 11, verso 26. Desde ahí, hermanos, los esfuerzos de socorrer a la iglesia de Jerusalén por el hambre que provocó la persecución fueron dirigidos y realizados desde ahí. Hermanos, la iglesia de Antioquía era una iglesia que estaba totalmente en unidad. Conocían las necesidades de los demás. Eran compartidos. Al sentarse, hermanos, a disfrutar sus alimentos, se acordaban ¿de quién? De que había persecución en Jerusalén y enviaban ¿qué? Alimentos a Jerusalén. ¿Eso es hermoso, hermanos? Claro que sí. ¿Por qué? Porque estaban unidos en el poder, en la unidad del Espíritu Santo. El papel, hermanos, que tomó la iglesia de Antioquía fue muy sabio, ya que ellos eran dirigidos por el Espíritu Santo, viendo lo que dice el libro de Hechos en el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. El Espíritu Santo, fíjense bien, les dio la sabiduría para organizar el viaje y para indicarles, escuchen bien eso, hermanos, para indicarles o comunicarles a quién iban a enviar, según Hechos 13, 1 al 13. Hermanos, las cosas son guiadas por medio del Espíritu Santo. Lo que tú quieras hacer, este era un viaje misionero, pero a veces lo que tú quieras hacer, hermanos, en tu propia voluntad, es a través de la guianza del Espíritu Santo. Amén. Pablo decía, si es en la voluntad del Espíritu Santo. Amén. ¿Acaso no dice ahí en el 13, 1 al 3? Y apartadme, hermanos, a Bernabé y a Pablo para la obra misionera. Gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor. Las cosas, hermanos, se hacen en la voluntad y dirección del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, tenemos que entender eso. Esto me hace pensar, hermanos, que la iglesia, un misionero, un creyente, un proyecto a seguir o partir, hermano, sin la dirección del Espíritu Santo, solo traerá decepción y pérdida de la seguridad y paz que Dios da. Y es por eso, hermanos, que no se dan las cosas como las hemos pensado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? A todos nos ha pasado y a algunos les está pasando, ¿cierto o no? No nos sale nada, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque hemos dejado a un lado lo que, hermanos, hacía la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía no movía un dedo, sino buscaban primero la guianza y la voluntad del Espíritu Santo. Amén o no amén. Y esto, hermanos, esto implica todo. ¿Sí me explico? ¿Qué iban, hermanos, qué iban a hacer los discípulos? Iban a llevar alimento a Jerusalén. ¿Iban a qué? A llevar alimento.
¿De dónde iba a salir el dinero? ¿Dónde iba a salir? Hermano, el Espíritu Santo tocaba la iglesia de Antioquía y la iglesia de Antioquía daba en abundancia para ayudar a sus hermanos en Jerusalén. Qué triste, si pensamos un poquito, hermanos, qué triste, cuando Jerusalén debería ser, hermano, la sede para ayudar a los de Antioquía, cuando tenían tuvieron al verdadero Mesías, lo vieron, lo vivieron con él, aprendieron de él. Hermano, era lo contrario, tenían que recibir de Antioquía la bendición. Amén. A veces hay cristianos, hermano, que dan lástima, perdón, pero son ayudados por gente pagana, cuando nosotros deberíamos de ayudarlos a ellos. ¿Sabes por qué? Porque hemos hecho a un lado al Espíritu Santo de Dios. Amén. Que Dios nos ayude, iglesia. Que Dios nos ayude. ¿Están enojaditos o qué? Pero miren, hermanos, fíjense bien. Hermanos, quiero terminar con esto. Pero muchas de las veces, hermanos, no tomamos en cuenta la ayuda del Espíritu Santo para hacer las cosas, hermanos, que Él quiere, o a veces las mismas nuestras. Si no tomamos en cuenta al Espíritu Santo, hermanos, quiero que se les quede esto en su corazón. Cuando no tomamos la guianza del Espíritu Santo en cualquier cosa, hermanos, mire, estamos haciendo las cosas como a ciegas, hermano. Y la caída va a estar fuerte, porque nos creemos absolutos, diciendo: no, hermanos, el Señor Jesús nos mandó al Espíritu Santo para ser nuestro ayudador. ¿Cuántos dicen amén? Para ser nuestra guía, para guiarnos. Es nuestro consejero. Él es el que indica por dónde tenemos que ir. ¿Cuántos dicen amén? Y no lo hemos tomado en cuenta. Hermanos, ¿ustedes creen que para los misioneros, hermanos, sería fácil caminar y llegar a una nación sin el poder del Espíritu Santo? Jamás. ¿Sabe por qué están allá? Porque el Espíritu Santo los llevó y los tiene allá. Bendito sea la presencia del Espíritu Santo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. ¡Ey! ¿Quieres llegar a donde quieres o donde te ha nacido? ¿Quieres lograr lo que quieres? Busca al Espíritu Santo. No dijeron amén, pero hasta esto es primero para mí, hermanos. Amén. Sí, primero es aplicable para mí. Concluyo, porque ya están bien enojados. La misionología, hermanos, es para todos en cualquier ámbito de apoyo. ¿Es para quién? Para todos, en cualquier ámbito de la vida. Es nuestro apoyo. Seguirá siendo nuestro apoyo. Si no podemos ir, hermanos, a otro país, sí podemos orar para que el Señor envíe obreros a la mies de las misiones. Pues James, ahí están los huicholes, mijo. Yo te acompaño. ¿Quién va? Si nos apedrean, pues corremos. ¿A poco no, hermanos? ¿Ustedes creen que los huicholes no necesitan de Cristo? Los vemos blanquitos, pulcros, con su trajecito bien bonito. ¿Sabe cuánto vale ese traje? Por lo menos 5,000 pesos. ¿Ustedes creen que no necesitan de Cristo? Andamos yendo a China, Japón, cuando aquí en Jesús María, ¿de qué lado del charco está? Que Dios nos ayude, hermanos. ¿Verdad que sí se desvía el hombre sin la guianza del Espíritu Santo? Sí se desvía, hermano. Sí nos desviamos.
Como iglesia tenemos todo el deber de orar por los misioneros y ponerlos en las manos de Dios. Que Dios les supla y les dé fuerzas para continuar adelante en esta tarea tan comprometedora y difícil en muchas cosas. Hermanos, apoyemos a nuestros misioneros, acordémonos de ellos, llevándoles en nuestras oraciones, y que jamás se aparten de la guianza del Espíritu Santo. Hermanos, un misionero, un evangelista se puede apartar de la guianza del Espíritu Santo. Sí. Cuando llega mucha lucha o mucha prueba, se pueden desanimar y necesitan tu oración. ¿Cierto o no? Y esa oración va a llegar y lo va a cubrir y lo va a empoderar, y se va a levantar y va a decir: tengo que continuar en la misión en este país. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿A poco no es cierto, hermanos? Sí es cierto. Y a veces no hacemos ni eso, hermanos. Que Dios nos ayude. El sábado aquí los esperamos, hermanos, a orar por los misioneros, los evangelistas. Híjole. La invitación es esta, hermanos. Si Dios te está llamando a ser un misionero, bueno, está muy bien, se respeta. ¿Es respetable o no? ¿Cuántos sienten en su corazón, hermanos, las misiones? ¿Cuántos? Ni uno. Nomás a orar, ¿verdad? Y aportar. Está bien, sí se vale, sí se vale. Pero va a llegar el día en que alguien, hermano, mire, el corazón le va una taquicardia imparable, que te va a decir: vete a tal lugar, o vete a tal ciudad, o vete a tal rancho. No es fácil, hermanos. Híjole. Un día, hermanos, fíjese bien, Dios te llamará tal vez a ser un misionero. Pero si es así en tu corazón, pide la confirmación del Espíritu Santo en profecía, o que ese fuego ardiente de tu espíritu, de su Espíritu Santo en tu corazón, te confirme ese llamado. ¿Amén o no amén? ¡Hey! Yo no quería ser pastor, batallar con ustedes, llorar por ustedes, regañarlos. ¿A poco cree que regañar es bien fácil? A uno le duele también. Pero el Señor dice: no, sí te la creo que eres músico, ahí musiquillo, ¿verdad? Pero eres pastor. ¿Y sabe cómo me lo manifestaba? El corazón, por él, por las personas. ¿Cuántos sienten eso? ¿Cuántos sienten eso? Aleluya. Pues échele ganas, porque a lo mejor el Señor te manda ya con los caníbales. Mejor aquí con los guicholitos aquí, gloria al Señor. ¿Es cierto o no, hermanos? Vamos a trabajar. Los invito a trabajar por la obra del Señor. Esa es la invitación. Podemos hacer grandes cosas, amada iglesia, como la iglesia de Antioquía. Hey, vamos a bendecir, vamos a llevar la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Llevemos las herramientas del Espíritu Santo en este quinto pilar de la visión MM33. Su misión, nuestro mandato. Póngase de pie, hermanos. Gloria al Señor. Yo sé que aquí hay predicadores, aquí hay buenos músicos, aquí hay buenos maestros, pero ¿sabes qué? Va más allá el asunto. Vamos más allá de estas cuatro paredes.
Y que Dios nos ayude antes de terminar este año a cumplir este quinto pilar de la misionología. Cierre sus ojitos. Padre, te damos gracias.